hablar de lo que hice de postdoc en el departamento de física, acá en la Facultad de Salta. Lo hice con la dirección de Marta Ferraro y de Gabriel Pagola, y básicamente estuve trabajando en usar redes neuronales para predecir estructuras cristalinas. Así que bueno, en la charla les voy a contar qué es la predicción de estructuras cristalinas, qué son las redes neuronales y un poco de los resultados que estuvimos teniendo haciendo estas cosas. La predicción de estructuras cristalinas es esquemáticamente esto: es arrancar en un diagrama 2D de una molécula, que es este que está acá, poder predecir cuál es la conformación y la estructura cristalina que minimiza su energía. En lo posible, si existe el fenómeno de polimorfismo para muchas moléculas, entonces uno quiere poder predecir a partir de este diagrama todas las posibles estructuras cristalinas en las que esta molécula pueda cristalizar. Actualmente, bueno, el grupo viene trabajando en esto hace bastante, desde el principio de los 2000, y tienen un código que lo llaman MJAC, Modified Genetic Algorithm for Crystals, que básicamente la idea es partir del diagrama 2D, generar un montón de estructuras aleatoriamente de las distintas conformaciones moleculares y de las estructuras cristalinas que puede tener esa molécula, y de alguna manera rankearlas de cuáles son las de menor energía con respecto a las otras. Entonces, a partir de esos rankings, se puede ir viendo cuáles son las estructuras más probables en las que cristalice. En general, el problema de todo esto es que hacer eso para un montón de estructuras que uno va generando tiene un costo computacional alto y requiere muchísimas horas de cómputo. Este tema de la predicción de estructuras cristalinas empezó a explotar a partir de los años 90, en parte por las mayores capacidades de cálculo que empezaron a haber, y en parte porque hubo un artículo en Nature en el año 88, donde un señor Maddox decía que era un escándalo en la ciencia física que no se pueda resolver este problema, que no se puede a partir de un diagrama 2D de una molécula poder predecir cuáles son las estructuras cristalinas a partir de primeros principios. Y bueno, en el grupo de Marta y de Gabriel estuvieron trabajando en este tema mucho tiempo. Tiene una colaboración bastante activa con Julio Facelli, que trabaja en UTA, en la Universidad de UTA. Y bueno, eso nos facilita trabajar también con los clústeres que tienen ellos allá. Y actualmente en el grupo, trabajando en este tema, bueno, yo estuve haciendo mi postdoc. Actualmente está Cristal trabajando, haciendo su tesis doctoral, donde intenta, bueno, mejorar el algoritmo por medio de usar la Open Science Grid, que son recursos computacionales que se encuentran disponibles para la comunidad en general. Y bueno, el trabajo que yo estuve haciendo lo va a continuar ahora en una tesis de licenciatura Guillermo Braño. Y bueno, entonces, digamos, ¿en qué consiste el trabajo que hace el grupo para predecir estructuras cristalinas? El código, este código MJAC que tiene el grupo, básicamente empieza generando estructuras aleatoriamente. Esas estructuras que generan aleatoriamente es lo que se llama un genoma. ¿Y qué significa generar una estructura aleatoriamente? Significa que va a definir una serie de parámetros que son los ejes cristalográficos. Va a definir una dirección A, una dirección B y una dirección C. Las posiciones de las distintas moléculas, las moléculas que no tengo, las va a posicionar aleatoriamente en distintas posiciones con una orientación que también en principio va a ser aleatoria. Entonces, aleatoriamente se va a generar un cristal posible. Sí. El paso desde la molécula plana a la molécula tridimensional es como
Bueno, eso está puesto en las posiciones de los, digamos, se genera aleatoriamente también. Esto está pensado para una molécula con una conformación única, pero aleatoriamente también, si la molécula es flexible en alguna de sus partes, se va generando las distintas conformaciones posibles de la molécula aleatoriamente, y la idea es la misma. Eso va, digamos, eso amplía muchísimo el espacio de parámetros, y es uno de los problemas que hay cuando flexibles también. Pero la idea con la que estamos tratando es básicamente la misma idea. Huevos. Generar aleatoriamente Huevos. ¿Cómo lo tienes? Si la vienen hablando, no sé qué es. Sí. Toda la mexicana, por favor. La forma de la molécula y su orientación en el cristal. Las dos cosas. Sí. Sí. Siempre que, digamos, si tenés que resolver ese problema de tener una molécula que es flexible, si uno sabe que la molécula es rígida, como puede ser un merceno o una molécula más sencilla, bueno, solo la conformación es la una superestructura de cuántas moléculas. Sí, en principio uno trata de armar. El código te permite armar con todas las moléculas que vos quieras la estructura cristalina. Pero, bueno, por el costo que tiene computacional, uno en general empieza tratando de que sean estructuras con una molécula por unidad simétrica y usar la simetría del cristal. Entonces uno puede generar estructuras en los distintos grupos espaciales y tener... Uno en general no lo sabe a priori. Sí sabe que hay ciertos grupos espaciales que son más frecuentes para las moléculas orgánicas. La gran mayoría de la tabla de grupos cristalográficos internacional, en los primeros 25 grupos cae el 90% de las estructuras medidas. Entonces, como uno sabe que lo más probable es que estén ahí, uno genera las estructuras mayoritariamente en esos grupos cristalográficos. Y en principio puede ser un problema, porque hay estructuras que tienen más de una molécula por unidad simétrica, pero bueno, en principio uno trabaja con las que tienen una molécula por unidad simétrica por una cuestión de tiempo. El proceso de trabajo es que uno construye aleatoriamente eso, y después uno va a tratar de sacar todas las estructuras que uno ve que evidentemente no van a converger o van a tener una energía muy alta. Entonces, de todo el grupo inicial de estructuras que uno tiene, uno hace algún tipo de optimización. Actualmente lo que mejores resultados está dando en líneas generales es usar teoría de funcional densidad con dispersión. Y entonces, de alguna manera, uno optimiza esa estructura, permitiendo que optimice tanto las posiciones como las celdas. Las que dan una estructura de energía muy alta o que colapsan, uno las tira, se queda con las de menor energía, y bueno, va rearmando las poblaciones de esa manera y va iterando hasta que uno logra converger a ciertas estructuras. Sí. ¿Qué pedo, qué pedo? Ese proceso de Pues que siempre me dicen Emilia. producción de energía, Siempre me dicen Emilia. la tendencia en los últimos tiempos. André, para confirmar, en el algoritmo anterior, vos decís se descarta la alta energía, o sea que no es un metrópolis. El algoritmo tipo metrópolis, en el cual permitiría alguna configuración de alta energía con una probabilidad para ver si caes en otro mínimo. Sí, digamos, el algoritmo lo que está planteado es de la población inicial, voy a quedarme con un 50% y un 50% lo tiro. Entonces, lo que me quedo es con el 50% que da mejor, digamos, que puede tener una alta energía comparado con otras, pero me quedo con las mejores comparado con las que colapsaron o con las que tuvieron peor energía. De esa manera voy reordenando las poblaciones. Entonces
las que colapsaron, bueno, o me genero nuevas estructuras aleatoriamente para llevar a tener esas, y de las que más o menos convirgieron a algo razonable, me quedo con las nuevas optimizadas y voy rearmando las poblaciones, a llegar a un mínimo. Una pregunta bastante cierta. Estás haciendo un enfoque de temperatura cero, por lo menos Sí. desde el punto de vista de cálculo. Sí, para el cálculo, para nosotros las cosas no tienen temperatura, y eso, bueno, después vamos a comparar con estructuras que en realidad sí tienen temperatura, pero experimentalmente uno siempre mide con alguna temperatura, pero todos los cálculos son a temperatura cero. Bueno, como les decía, ese ordenamiento, ese ranqueo de las estructuras, la tendencia en los últimos años, lo que se vio que mejor funciona es teoría de función de densidad y con una corrección por dispersión. En el grupo hicieron un trabajo donde trabajaron con esta teoría de función de densidad y mostraron para la glicina, que es el aminoácido más simple, que es este que está acá. Es el que está allá, de su estructura, y utilizaron el algoritmo, rankeando las estructuras con esta teoría de función de densidad, y bueno, pudieron predecir, lo que uno trata de predecir es la estructura, que se ve como estructuras experimentales. Esta glicina tiene 3 estructuras experimentales, la que llaman alfa, beta y gamma. Y la manera de comparar y poder decir que uno predijo la estructura es tomar ambas estructuras y comparar las posiciones, minimizar esa conformación, esas posiciones de la molécula por cuadrados mínimos de cómo están. Que es ese numerito que está acá, es el root mean square de superponer ambas estructuras, las posiciones de los átomos en ambas estructuras, en la que uno predijo y en la experimental. Entonces, en este caso de la glicina lograron predecir dentro de un 10% la estructura alfa, dentro de un 20% la estructura beta y la estructura gamma, y bueno, la vieron como estructuras de baja energía. Perdón, ¿qué información experimental? ¿Factores de estructura? ¿Qué es la deposición de picos? Experimentalmente viene de difracción de rayos X, y vas a tener las posiciones, de ahí sale un modelo que con las posiciones de los átomos adentro de la estructura cristalina. ¿Quieres pasar un segundo que está respondiendo esto? No, tampoco. Muy bien, sí. Capaz que se queda sin kilo. Claro, acá me prende. Sí. Se desarrolla. ¿Querés que vaya pasando? Sí. Bueno, este es un trabajo del 2015 del grupo, lo que les venía contando antes, y entonces teníamos el código MJAC para generar las estructuras aleatoriamente. Con DFT uno podía minimizar las energías, o buscar los mínimos de energía, y la manera que la comunidad ve los progresos que hay en la predicción de estructuras cristalinas, en general, se organizan tests, lo que se llaman test ciegos. En Cambridge está hay un grupo que mantiene la base de datos estructurales de Cambridge, que tiene datos experimentales de estructuras orgánicas, también metanorgánicas, todo tipo de estructuras. Entonces es una base de datos de muchas estructuras, y ellos organizan estos test ciegos, donde esencialmente
proveen a los distintos grupos que quieran participar de los diagramas moleculares de distintas moléculas. Este fue el sexto test que publicaron los resultados en 2016. Y los diagramas moleculares 2D que proveyeron fueron estos, con algunos datos sobre, adicionales sobre esas estructuras, de cómo se obtuvieron. En esta, por ejemplo, contaban que había 5 polimorfos, y a partir de eso los distintos grupos tienen que usar sus códigos y poder predecir las estructuras de más baja energía que tienen estos diagramas moleculares. Algún grupo experimental las midió y se las pasó a la base de datos, pero ellos no lo hacen público hasta después de tener los resultados del test ciego. En este test participó el grupo, y bueno, como tantos otros, estos son los resultados que hubo de este blind test. Estas columnas representan cada una de las estructuras, hay un N1 y un N2 porque permiten hacer una primera entrega y después una segunda entrega. Bueno, esencialmente, a pesar de todo lo que teníamos, en el grupo no le fue bien, no pudo predecir para ninguna de esas diagramas moleculares las estructuras de más baja energía. Y en general los numeritos que están acá indican cómo rankearon esa estructura, que es la que experimentalmente se ve, cómo la rankearon los distintos grupos, y salvo algunas excepciones, se ve que en general la capacidad de predicción es bastante limitada. O sea, algunas estructuras se pueden predecir, algún grupo predijo esta estructura, algún grupo predijo esta estructura, pero por ejemplo para la estructura que tenía varios polimorfos nadie pudo predecir todos. Por ejemplo, estas estructuras de acá, solo un grupo la tuvo en su grupo de estructuras que terminó rankeando. Y entonces, de este blind test se vio que, bueno, si bien hay avances con respecto a hace 20 años, hay muchos desafíos por delante, y en particular tienen que ver con bueno, cómo hacer más eficiente este proceso, ¿no? Porque la cantidad de horas de cómputo incluso que lleva, en total, entre todos los grupos, para obtener estos resultados, tardaron 40 millones de horas de uso de CPU para obtener estos resultados. Y entonces una de las cosas que se vio es que bueno, se necesita ser más eficiente, tanto en la generación de las estructuras, entonces que esas estructuras, que uno no genere tantas estructuras innecesarias, pero también en poder rankearlas, en armar los rankeos de forma más rápida y más eficiente. Perdón, para hacer una idea. Sí. Esto es un sólido, ¿no? Es un sistema fácil condensado. Sí. ¿Qué tamaño? ¿Cuántos ese aminoácido? ¿Cuántos aminoácidos en tu cálculo es para después poder llegar a base de peso? ¿Estoy diciendo la cosa bien? ¿Es ese el tipo de cálculo que se hace? No, lo que uno hace, yo tengo este aminoácido, lo meto. Claro, lo meto en un sistema cristalino como este. De alguna manera uso la simetría y capaz que lo puedo reducir a tener una sola molécula con la que yo voy a hacer mis cálculos. Dentro de la estructura cristalina. Pero yo tengo que resolver miles o cientos de miles de estructuras, la energía de miles o cientos de miles de estructuras cristalinas, para poder descartar las que no me sirven, las que me dan energías muy altas, y poder quedarme con las de real. Pero no es un sistema fácil condensado, necesitaría replicar el EVA o alguna cosa. Sí, que eso es. Sí, como molécula no se basta. sí, vos tenés la simetría del espacio. Nada más que Sí. y después se usa EVA. Y después, cuando se DFT, usás acá. De la constancia, ¿no? Sí, cuando haces los cálculos de DFT estás usando ondas planas y estás teniendo en cuenta. Un código funcional gaussiano, o ¿qué usan? No sabes. Por ahora cuánto me expreso. Ah, Sí. Entonces, bueno, la idea es poder mejorar estas velocidades de cómputo para
poder mejorar los resultados. Una de las líneas de las que está el grupo es lo que está trabajando Cristal en su doctorado, que está intentando usar recursos de la Open Science Grid, y la otra es la que yo estuve haciendo en mi postdoctorado, que es trabajar con redes neuronales. La idea es que si uno puede desarrollar una red neuronal que haga lo mismo que DFT y me dé resultados similares a DFT, para una red neuronal el tiempo de cómputo es más, a medida que escala la estructura con más átomos, el tiempo de cómputo escala de una manera lineal y va a tardar menos que hacer el cálculo por DFT. Entonces, bueno, iba a contar un poquito qué son las redes neuronales, muy superficialmente. La idea de las redes neuronales, la unidad básica con la que uno arranca es hablando del perceptrón, que básicamente una red neuronal es algo en lo que yo entro con un montón de parámetros de entrada y de lo que yo quiero obtener algún tipo de resultado. La idea del perceptrón está inspirado en la neurona biológica, entonces la idea es que yo tengo un montón de entradas que son estímulos que van a entrar al perceptrón, al nodo este, donde yo le voy a asignar un peso a cada una de estas entradas, eventualmente voy a sumarle algún bias también, y voy a aplicar alguna función de lo que se llama función de activación, que en general la tendencia de usar tangentes hiperbólicas, en el último tiempo se empezó a usar lo que se llama ReLU, que son Rectified Linear Units, que básicamente es una recta si la suma de adentro es positivo y es 0 en otro caso. Y entonces, en función de esto, en función de la señal que recibe, el perceptrón me va a dar un resultado. Podría ser, por ejemplo, 0 si toda la suma de acá me da 0, y 1 en el caso contrario. Pero en particular, si bien originalmente se usó mucho para clasificaciones, esta idea de las redes neuronales se puede usar también para cosas continuas, para tener cosas continuas. Complejizando esta idea del perceptrón, uno puede tener toda la señal de entrada, la capa de entrada, y puede tener una capa donde pone muchos nodos, y eventualmente puede seguir poniendo capas, y bueno, uno conecta cada uno de las señales de entrada con todos los nodos que siguen, cada uno de los nodos que uno tiene acá con todos los nodos que siguen, etcétera, hasta llegar a una capa de salida, que es la que me va a dar el resultado que yo quiero obtener, y esto es lo que se llama una feed-forward neural network. ¿Y por qué la gente hace estas cosas? Bueno, porque hay un paper de hace muchos años que dice que las multilayer feed-forward networks son aproximadores universales, que quiere decir básicamente que no sabemos cómo elegir los parámetros, ni cuántos nodos ponerle, pero si uno tiene una red neuronal cualquiera, eso puede aproximar cualquier función, en principio, básicamente. Cualquier función matemáticamente bien comportada, qué sé yo. Pero básicamente la idea es que esto debería poder aproximar cualquier función, y entonces si uno asume que hay una función que relaciona mis datos de entrada y mis datos de salida, la gente asume que yo puedo usar una red neuronal y de alguna manera encontrar los parámetros que uno le tiene que poner a la red. ¿De qué manera la encuentro? Bueno, haciendo lo que se llama en la jerga entrenar, que es básicamente, hay distintos tipos de redes, lo que nosotros trabajamos es aprendizaje supervisado, porque básicamente yo parto de los datos que tengo de los cálculos de DFT y tengo mis datos de entrada, que son las posiciones de los átomos y los parámetros de las celdas, y mi dato de salida, que es la energía que yo quiero obtener. Entonces tengo algo que yo sé a dónde está etiquetado. Yo para cada conjunto de parámetros tengo una etiqueta que sea la que quiero ir. Perdóname, ahí encontrar los omega y los PBI. Claro, para encontrar los omega y los PBI, yo tengo que minimizar alguna función de pérdida, lo que se llama una función de pérdida, que para mí es el error cuadrático medio entre lo que me da la red y la energía que quiero predecir. Y la magia de esto está en el algoritmo de backpropagation, que está
implementado. Actualmente en redes neuronales la tendencia es usar o TensorFlow o PyTorch, que son librerías de Python, donde esto está ya implementado. Entonces resulta en una o dos líneas de código uno lo puede hacer. Pero la idea general es que esta función para Feed Forward Neural Network empieza a ser una composición de funciones, ¿no? Porque en cada neurona hay una función de activación y adentro una sumatoria de los omega i por los xi más los b, y bueno, a la siguiente neurona pasa lo mismo con la entrada de la neurona anterior, etc. Entonces hay una composición de funciones, y lo que hace este algoritmo de backpropagation es usar de alguna manera la derivada de eso va a ser una regla de la cadena, la derivada con respecto a los parámetros, que es lo que quiero minimizar. Eso va a tener alguna regla de la cadena, y de esa regla de la cadena voy a tener que me queda una sumatoria de cosas, y entonces paralelizando eso en el cálculo, este algoritmo es bastante eficiente para ir encontrando los mínimos cuando uno entrena la red contra alguna serie de datos que uno tiene. Bueno, Perdón, sí. una pregunta. Esto sería entonces aprendizaje supervisado. Sí. Entonces, el dataset lo que vos tenés son las estructuras y los resultados del cálculo de DFT. Entonces, vos para el cálculo lo que es de alguna manera imitar los resultados que te da DFT, y la ganancia que tenés ahí, que sería la performance. Que el tiempo de una vez entrenada mi red, el tiempo de cálculo que tiene mi red para una estructura nueva, Sí. es más veloz que lo que puedo tardo haciendo Claro. GPT. Y el dataset que podés generar con DFT es lo suficientemente grande como para que... Sí, porque bueno, al haberlo hecho con estructuras antes para predecirlo, se generan cientos de miles de estructuras. En el medio, para entrenar, vamos a usar no solo las estructuras convergidas, sino también los pasos intermedios que da la convergencia de FT, ¿no? Que da estructuras intermedias, y eso también lo podemos usar, y entonces... Pero vos tenés una minimización con 100 pasos, ¿verdad? Usé los 100 pasos. También en pasos. Sí, exacto. Exacto, si yo mapeo todo el espacio, tengo... Bueno, todos los datos o sea, yo básicamente me alimento de los datos que va generando Crystal por otro lado de FT. Todos los datos que me dé, fantástico, yo los uso. Lo que sí hacemos es que es la práctica habitual en estos temas, que es separar el dataset en un conjunto de entrenamiento. Uno tiene después un conjunto que lo usa para validación y un conjunto para testeo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a entrenar contra los datos de entrenamiento y contra los demás voy a ver qué da, pero no voy a ajustar parámetros comparando con la validación y con el testeo. No los uso para ajustar nada. Exacto. ¿Qué fluctuaciones hay en distancia entre el mínimo y lo que usás vos hasta que llegás? Esto está variando en qué orden de magnitud. Los parámetros de red o de energía. No, de energía no, geometrías. Los átomos fluctúan durante el proceso de minimización. Sí. ¿Fluctúan en qué? Decimal, ¿alguna idea? Eso es un código, pero... Sí. ¿Hay fluctuaciones de qué orden? En ángulos y en distancia. Para tener una idea. Y de algunos, digamos, todo depende de la estructura con la que uno arranque, ¿no? Pero del orden de algunos, esto puede llegar a tener alguna diferencia de algunos Armstrong. Sí, en algunos pocos Armstrong puede llegar a tener diferencia. Depende de dónde uno arranque. Si uno arranca en un lugar mucho más cerca, la fluctuación es más chica. Pero... O en las posiciones. Puede, en general, lo que se te va a mover es el desplazamiento del átomo, y junto con ese átomo se te desplaza el resto de la molécula también. Entonces, entre la estructura inicial y la estructura final, vos por ahí ves la molécula corrida. Hay algún átomo que se desplazó más que otros, hay alguno que quedó fijo en su lugar, pero si uno mira algún átomo en particular, quizás se movió alguna en los átomos de exposición.
Claro, pero la molécula sigue con la misma entidad. Sí, Entonces, sí, las moléculas siguen con la misma entidad y tenemos o sea, hay varios. un constraint que hace que vos tenés Tenemos varios chequeos posteriores para tirar todas las estructuras que haya tenido algún problema con la molécula, que se haya roto por algún motivo, se disoció. Eso, sí, entonces todo lo que no, todas las estructuras que van a esos, lo que yo llamé las estructuras que colapsan al principio, todo eso uno lo tiene. Y eso no lo uso para el entrenamiento ni nada. Lo tiene directamente. Y para el caso en el que DFT o métodos tradicionales no convergen, básicamente tendrías que contrastar los resultados de la red neuronal con resultados experimentales, o tenés alguna. Eso son dos redes o algo colectivo. Cuando DFT no converja, o sea, que no converja ningún mínimo, a mí no me importa, que yo voy a usar todos los datos, no me importa que sea un mínimo de energía o no. Para entrenar voy a usar cualquier conjunto. No, yo igual digo cuando se entrenaste, cuando tenés la. Sí. Usando no convergen, tenemos sí, pero no tenés cómo te aseguras de que ese resultado nuevo es correcto si no tenés una manera tradicional de calcularlo. Sí, bueno, eso podría ser un problema. Lo que estamos pensando de cómo usarlo no es para hacer un ranqueo final de energía, porque no le tenemos confianza, digamos, a la red neuronal como para creerle la energía final que nos da, sino para todos los pasos intermedios donde uno se queda con poblaciones. Entonces ahí asumimos. O sea, para hacer una selección inicial. Para hacer una selección, todas las selecciones intermedias y poder ir descartando estructuras de muy alta energía con más velocidad. Pero sí, en principio, validarlo como método de cálculo de energía puede ser complicado en algunos casos. Bueno, esto es un dibujo clásico de señor Antonelli, que básicamente lo que busca es justificar por qué usamos redes neuronales, y lo que él muestra es que según la cantidad de datos que uno tiene, si uno tiene pocos datos, usar redes neuronales en realidad mucho no se justifica, porque van a tener una performance parecida que métodos tradicionales de machine learning, como puede ser regresiones o distintos tipos de métodos. Pero a medida que uno tiene mayor cantidad de datos, los métodos tradicionales tienden a estancarse en su performance y las redes neuronales suelen mostrar mejor performance, y entonces uno justifica que cuando tiene una gran cantidad de datos usa redes neuronales. ¿Qué es una gran cantidad de datos? Es una pregunta válida, pero bueno, uno lo que termina haciendo es probando los distintos métodos y comparando a ver si vale la pena o no. La manera de usar las redes neuronales para calcular energías que nosotros usamos está basada en un trabajo de Beller y Carnello del año 2007, donde ellos propusieron, bueno, no tomemos como entrada las posiciones en coordenadas de los átomos y los parámetros de la red, sino que armemos descriptores que respeten ciertas simetrías que yo sé que el sistema tiene que respetar, que tienen que ser invariantes frente a restauraciones, frente a traslaciones rígidas. Si traslado todo el cristal, esto también tiene que ser invariante. Si yo alterno y el orden en que alimento la red con un átomo, si primero entro con un carbono y después con un oxígeno, después un carbono, el resultado de la energía debería ser el mismo, porque es la misma molécula con la que estoy entrando y la misma estructura. Y entonces esta idea de armar descriptores respeta esas simetrías que en principio ingresar composiciones en coordenadas cartesianas no respetaría. Y después, bueno, uno sigue estas descriptores, son lo que van a alimentar a la red. Uno va a tener una red que, bueno, puede tener distintas arquitecturas, uno va a elegir, pero lo que sí va a tener una red por tipo de átomo. Y entonces, a todos los carbonos le voy a calcular la energía con una red, a todos los oxígenos le voy a calcular la energía con una red, y a todos los hidrógenos le voy a calcular la energía con una red, y la energía final va a ser la sumatoria de eso. Y esta energía final es la que voy a comparar contra los datos que yo tengo.
básicamente los descriptores, uno va a calcular un descriptor por cada uno de los átomos, y lo primero que uno hace para armar estos descriptores es, bueno, para cada átomo voy a tener un radio crítico, y una primera función que uno llama función de corte, que básicamente, bueno, acá está escrito de una manera complicada, pero esta es una función que vale 1 por debajo del radio de corte, decae y va a 0 por encima del radio de corte. Y con eso uno va a ir armando distintos descriptores. El primero es una sumatoria de estas funciones de corte, o sea que de alguna manera cuentan los vecinos, pero lo pesamos por un parámetro de peso que tiene que ver con qué tipo de átomo tiene alrededor, y en general estamos eligiendo la electronegatividad de los átomos. Hay un segundo descriptor que tiene que ver con las distancias, son gaussianas, que se pueden centrar en distintos lados. Ese parámetro uno lo puede elegir, dónde centrarlo, lo mismo que la dispersión de la gaussiana. Después estos descriptores también tienen que ver con la distancia, pero van de forma sinusoidal. Y después los últimos dos son descriptores que tienen que ver con los ángulos que forman con otros dos pares de átomos. Pesados por la distancia, y bueno, por supuesto que deben tener funciones cortas. Esta es la forma que tienen esos descriptores cualitativamente. Estas son las gaussianas para distintas dispersiones, centrarse en distintos lados. Uno va a agarrar un conjunto de estos parámetros que uno puede llegar a usar, y bueno, va a armar descriptores y ver si eso funciona. Y esto lo probamos como primer caso para moléculas de metanol, donde, bueno, la idea es predecir la estructura cristalina de metanol. El metanol experimentalmente, la estructura de mínima energía es esta fase de alfa, que tiene parámetros de Rho 4, 6, 4, 9 y 9, todos ángulos de 90, es una ortorrómbica. Y en principio tomamos 218 descriptores por cada uno de los tipos de átomos. Para tener una idea, teníamos de este metanol 567.000 datos de entrenamiento, 140.132 de validación y bueno, 376.000 de testeo. Esto está mirado sobre los datos de testeo, pero para una de las funciones angulares, uno de los descriptores angulares, podíamos ver que, bueno, mirándolo para los hidrógenos, 3 de los hidrógenos tienen una distribución en todas las estructuras, ¿no? La distribución es mirando el valor del descriptor en cada una de las estructuras de estos datos de testeo. Entonces, para los hidrógenos que tienen que ver con el metil del carbono, van adquiriendo valores similares, y el descriptor permite ver que los valores para el hidrógeno del oxidrilo es distinto, o sea que de alguna manera está logrando el objetivo de ver un entorno distinto para ese átomo. Bueno, la distribución de la energía de esas estructuras es esta que está acá, está más o menos distribuido a lo largo de 70 kJ por mol para las distintas estructuras. Y bueno, antes de pasar a usar la red neuronal, lo primero que hicimos es tomemos un modelo lo más sencillo posible, que es hagamos un ajuste lineal de esos descriptores contra la energía. Y veamos que por lo menos la red neuronal predice algo mejor que esto. Ese ajuste lineal nos daba un error medio de 2,5 kJ por mol de la energía predicha con respecto a la energía que obteníamos por este ajuste, y después tomamos la red neuronal, tomamos esta arquitectura bastante arbitrariamente, la entrenamos, rápidamente se ve que llega a converger con bastante velocidad, y obtuvimos los resultados para las distintas estructuras de metanol, que nos daba un error medio algo más bajo que hacer solamente el ajuste lineal. Y bueno, de esta manera teníamos las energías de las estructuras con la red neuronal, y una de las cosas que probamos es, bueno, si tomamos la energía de la red en función de la densidad de cada una de las estructuras,
esperamos encontrar en los mínimos, por lo menos que el mínimo absoluto sea la estructura más estable que se encontró experimentalmente, y eso más o menos se reproduce. La red neuronal encuentra una red de parámetros un poco más chicos, que son 4,2, 4,6 y 9, un volumen un poco más chico, que probablemente eso lo podemos adjudicar a que todos los cálculos son a temperatura cero, y es lógico que el volumen de la celda sea un poco más chico a temperatura cero con respecto a una estructura experimental. Y bueno, si uno compara las estructuras son bastante similares, con lo cual estábamos bastante conformes con eso. Pero bueno, más allá de que separamos los conjuntos de entrenamiento, de testeo y de validación, no dejan de ser estructuras similares las que hay en los distintos conjuntos. Entonces, para ver un poquito cuál era el poder predictivo de la red, generamos un conjunto distinto de estructuras, y la idea inicial fue, bueno, generamos una estructura de metanol, pero con 2 moléculas por unidad simétrica, y donde las moléculas tengan distinta conformación entre sí. Que eso, bueno, debería ser un poco distinto a lo que veníamos usando, y probemos la red sobre ese tipo de estructuras, y vimos la correlación que teníamos entre la energía predicha y la energía calculada, y bueno, más o menos tuvimos un error medio de 3 kJ por mol, 3,2 kJ por mol, con lo cual, más o menos hasta acá la red andaba bastante bien. Pero si uno quiere empezar a probarlo con moléculas distintas, como una estructura de etanol, generamos estructuras de etanol con una molécula por unidad simétrica, y esto, bueno, si bien tampoco diverge horriblemente, empieza a dar peor, ¿no? Ya empezamos a tener un error más cercano de 7 kJ por mol, y empezamos a ver que las cosas no dan tan bien, y si a eso le agregamos estructuras de etanol con 2 moléculas por unidad simétrica, que son importantes porque aparte la estructura experimentalmente más estable tiene 2 moléculas por unidad simétrica, esto da espantoso. Entonces, esta red hasta acá no puede, no es transferible lo que aprendió la red a estas estructuras, y lo que estamos trabajando ahora es en entrenar la red con datos de distintas moléculas. Entonces, la idea es tomar estructuras de metanol, estructuras de etanol y estructuras de propanol, y alimentar la red con cada una de estas estructuras. La ventaja de estas redes de tipo Euler-Marinero es que al ser una red por tipo de átomo, uno le puede escalar a moléculas de distinta cantidad de átomos. Y O sea, entonces, lo que quieres es encontrar la red que pueda describir distintas estructuras de distintas moléculas. exacto. Además, Lo que estamos pensando es, por lo menos por ahora, empecemos con estos alcoholes simples, con metanol, etanol y propanol, y bueno, ver si eso después puede predecir energías de butanol, de alcoholes con más carbonos, y ir escalando a estructuras de más moléculas. Esa es un poco nuestra idea. y el hecho de que tengas tanto entrenamiento para la molécula más grande, no hace Eh, que tengas el tomar y la red. Probablemente, esto es bastante preliminar lo que tenemos, o sea, todavía estamos haciendo corridas con propanol. La idea sería que esto esté más equilibrado. Como datos de entrada, uno supone que digamos, las posiciones atómicas, las posiciones atómicas tendrían que ser suficiente información para que uno tome la energía. Eso debería ser suficiente. Lo que sí puede pasar es que los descriptores que nosotros estemos tomando no sean del todo adecuados. Eso sí podría pasar. Y bueno, tendríamos que ver si estamos eligiendo de la mejor manera. Pero digamos, los datos en principio tendrían que ser suficientes. ¿Y cuál sería el criterio para los escritores? Eso, ¿Alguna otra simetría? En principio, digamos, yo no vi nadie que lo haya usado para describir, para intentar hacer predicciones de estructura cristalina, pero sí se han usado este tipo de redes para cálculos en moléculas, para cálculos de energía molecular y esas cosas.
En principio los criterios en general son un poco, para elegir esos descriptores son un poco con los dedos, en el sentido de, bueno, yo tengo ciertas distancias que son las importantes, bueno, voy a tomar una gaussiana con una dispersión que tenga en cuenta esa distancia centrada en el átomo y alguna centrada en el otro átomo, y bueno, mirando las estructuras moleculares que tienen, un poco con los dedos van eligiendo los parámetros. Si es la mejor forma o no, no lo sé, pero tampoco hay un método con el que uno pueda decir estos son los mejores descriptores. Estos son descriptores del estilo de los que propusieron Beller y Carrinello, después hubo gente que propuso otro tipo de descriptores, y hay toda una discusión, pero nadie tiene un método que diga estos son los descriptores adecuados. La función de activación, si vos la cambias, ¿cambia algo o es solamente la introducción de la no linealidad lo que importa? En principio pareciera ser que es la introducción de la no linealidad. Sí, al principio estábamos trabajando con gaussiana, porque estábamos mirando un trabajo que hizo Roiber con moléculas y ellos usaban gaussiana, entonces dijimos, hagamos lo mismo que hicieron ellos, y andaba bien, y después probamos con Relus y andaba muy bien también, y en general, digamos, los resultados obviamente varían un poquito, pero no parece ser crítico, por lo menos lo que vimos hasta ahora, la elección de la función de activación, pero tanto la elección de la función de activación como la arquitectura de la red son hiperparámetros que con los que uno puede jugar, puede ir cambiándolos, y nosotros elegimos esto, pero no tenemos no podemos garantizarle a nadie que sean nosotros. Son funcionales. Que va cambiando los datos de entrenamiento, como hacía Emilio, que cuando algo le daba muy mal, lo ponía con datos de entrenamiento para hacer. No, en general estamos trabajando teniendo los datos de entrenamiento fijos. Sí. Tomamos algo puntos fijos y lo mantenemos. Lo que hicimos cuando teníamos múltiples moléculas es lo que se llama una época, es una vuelta de entrenamiento, lo hacemos con el conjunto de una molécula, otra vuelta con el de otro, otra vuelta con el de otro, y vuelven a empezar. Hay algo que te impide usar moléculas más complejas vamos, o sea, en vez de usar un metanolo. A mí, si tengo los datos, no. Al que tiene que calcular los datos, sí, porque le tarda mucho más tiempo. Digamos, desde el punto de vista de que usa la red, no. Que cambia nada. Tarda un poquito más. Puedes hacerlo. Y entonces, bueno, ajustamos para las estructuras que teníamos de testeo de los tres tipos de moléculas. Está por el momento con alguna dispersión, pero bueno, pareciera que se puede hacer el ajuste de las tres estructuras, y lo que nos queda es empezar a probar con estas estructuras que llaman con Z' igual a 2, a ver si podemos predecir también la de mínima energía de la etapa. Bueno, es un poco lo que cuento en estas ecuaciones. Y bueno, gracias por escuchar.